Mi hermana menor, que siempre fue la consentida y creada con todo en bandeja, salió embarazada del prometido de mi hermana mayor apenas 3 semanas antes de la boda, y para colmo, lo soltó durante la cena, así que no nos quedó de otra más que ponerla en su lugar, y poco a poco, fuimos hundiéndola en su propia realidad. Todo explotó cuando mi hermana mayor, Rebecca, se enteró de que Jessica llevaban 6 meses acostándose a escondidas con su prometido David, y además, ya venía un hijo en camino. La familia se volvió un campo minado. Jessica, la favorita de todos, ni se dio por aludida. Terminó casada con David, en el mismo salón donde Rebecca tenía apartada la boda, y luciendo vestido blanco aunque ya tenía panza de 7 meses. Fue un golpe durísimo para Rebecca, sobre todo porque Jessica le copió todo, los planes, los proveedores, e incluso trató de adueñarse del vestido de novia. En esa etapa nos unimos muchísimo, y la acompañamos en cada paso de ese trago amargo. Gracias al tiempo, Rebecca pudo sanar. Conoció a Malik, un banquero súper exitoso que entendió todo su pasado y la trató como reina. Se casaron con una boda de ensueño en Santorini, donde yo fui dama de honor. Rebecca incluso invitó a mis papás, aunque ellos sí tuvieron el descaro de ir al bodorrio de Jessica con David y fingir que no había pasado nada, pero terminaron sin aparecerse. Pasaron los años, y, un buen día, mis padres buscaron a Rebecca para rogarle que se reconciliaran, y ahí empezó la bomba. Rebecca aceptó y fue a cenar con Malik, y Jessica también llegó con David y sus 2 hijos. Toda la cena me di cuenta de cómo Jessica no se cansaba de soltar indirectas bien venenosas sobre lo difíciles que son los embarazos para algunas parejas, refiriéndose claramente a que Rebecca y Malik llevaban rato intentándolo sin éxito, y echándole flores a David como si fuera el padre ejemplar, mientras Malik solo la consolaba bajo la mesa tomándole la mano. Cuando trajeron la comida, mis papás quisieron hacer un brindis, y, de la nada, Jessica se paró y soltó con cara de santurrona que se sentía bendecida por su hermosa familia, y que, sorpresa, estaba embarazada otra vez. Y luego, con la puntilla, se dirige a Rebecca y le suelta: hermana, sé que debe ser durísimo porque David me eligió, y ahora tenemos esta familia hermosa, pero gracias por tu bendición. Debe ser muy difícil estar aquí, sabiendo que no puedes tener hijos mientras yo ya voy por el tercero, pero admiro tu valentía. En ese preciso instante, fue que Jessica recibió la sacudida de su vida. Malik, el esposo de Rebecca, que llevaba rato investigando por su cuenta, se levantó y le soltó: la verdad, Jessica, nosotros también tenemos novedades. No solo estamos esperando gemelos por FIB, sino que acabo de quedarme con la compañía de David tras una compra hostil. O sea que, empezando el lunes, tu esposo estará sin trabajo. Y luego, mirando directo a David, agregó: por cierto, esas 3 mujeres con las que andas de picaflor ya fueron localizadas por la abogada amiga de mi esposa, especialista en divorcios. Jessica, sería bueno que te checaras. Y aún no acaba. ¿Recuerdas el contrato prenupcial que firmaste por lanzarte de cabeza a casarte con él? Por la cláusula de infidelidad te quedas sin un centavo. Así que te vas a quedar como mamá soltera de 3, sin un peso, sin casa, y con un marido infiel al que prácticamente ya le llegan los papeles de divorcio de la mujer con la que lleva un año. Y que, por cierto, también está esperando un hijo suyo. ¿De verdad creíste que eras especial por quedarte con David? Lo único que hiciste fue pescar a un hombre que engaña a todas, incluso a ti. Destruiste la vida de mi esposa por alguien que te fue infiel desde la luna de miel. Qué triste que te sintieras orgullosa por quitárselo, sin darte cuenta que te llevaste pura basura. Mi esposa cambió para quedarse con alguien que nunca voltearía a ver a otra, y tú te quedaste con uno que no se manda ni solo. ¿Qué se siente saber que todo tu matrimonio fue una farsa? O que tus hijos crecerán enterándose que su papá tiene casas por todos lados. ¿No te remuerde saber que anda de infiel mientras tú te quedas en casa cuidando niños? Nadie respeta a la que le quita el marido a otra. Solo le tienen lástima porque el premio salió podrido. Todos nos quedamos viendo cómo el teléfono de David no paraba de sonar, y ya era porque las otras mujeres andaban soltando todo en redes y la abogada le marcaba. Pero, de repente, Jessica suelta una risa rara, lenta, de esas que te ponen la piel de gallina. Saca el celular y muestra un video en su pantalla. ¿Creen que me ganaron, Rebecca? Malik, grabé todas y cada una de sus conversaciones privadas en su casa por los últimos 2 años, incluidas las pláticas sobre la compra hostil antes de que saliera a la luz. Eso es información privilegiada, queridos. Y lo mejor, tengo grabaciones donde admiten cosas mucho, pero mucho peores. Cosas que pasaron en la uni y que juraban que nadie sabía. Rebecca se quedó pálida mientras Jessica continuaba: esto es lo que va a pasar. Cancelan la compra, me transfieren $5 millones y sonríen mientras lo hacen. O mañana a primera hora mando todo esto al FBI. Malik intentó decir algo, pero Jessica lo paró en seco. Ah, y Malik, tengo grabaciones de tus trucos con el SAT. Resulta que David no era el único que hacía cosas chuecas. Fue entonces cuando Rebecca, de la nada, también soltó la carcajada. La miró diferente, con una expresión que jamás le había visto, y le dijo bajito: hubieras averiguado quién es el dueño de la empresa que instaló esas cámaras, Jess. Todo se quedó en silencio absoluto. Por primera vez, la sonrisa de Jessica se borró. ¿Qué dijiste?, preguntó desconcertada. Rebecca se levantó poco a poco, con la mano sobre la panza. Dije que qué lástima que no investigaste quién es realmente el dueño de la empresa de seguridad. Sorpresa, hermanita. Llevo 1 año y medio escuchando todo lo que grababas y, la verdad, yo te estaba diciendo exactamente lo que quería que oyeras. Cada palabra. En ese momento, el teléfono de Jessica se apagó de golpe, igual que el mío y el de todos los que estábamos ahí. Entonces Rebecca siguió, acercándose a Jessica. La pregunta es: ¿quieres saber qué grabé yo en tu casa? Te juro que es peor que cualquier cosa que creas tener contra mí. Justo en ese instante se comenzaron a escuchar sirenas que se acercaban. Por la ventana, vi que una ambulancia llegaba a la casa de los vecinos para socorrer a la señora Chen 3 casas más allá. Fue coincidencia, pero la tensión hacía que todos sintiéramos que venían a por nosotros. A Jessica le temblaban las manos mientras apretaba como loca los botones de su celular apagado. David seguía inmóvil, con cara de no entender si estaba furioso o muerto de miedo. Cuando mis papás se quedaron sin palabras, solo nos miraban de un lado a otro como si estuvieran viendo un partido de tenis y no les avisaran de qué se trataba. Rebecca sacó su celular, que para variar sí funcionaba perfecto. Le dio unos toques y de repente la voz de Jessica empezó a sonar por toda la sala desde unas bocinas escondidas. David es tan tonto, ¿de verdad cree que esas otras mujeres significan algo? He estado sacándole dinero de sus cuentas desde hace meses. Cuando termine con él, no le va a quedar nada. La grabación seguía. Clarito se oía a Jessica contando sus planes para que le echaran la culpa a Rebecca de varios delitos. Todas sus movidas para poner a mis papás totalmente en contra de su propia hija. Y lo peor, admitía que ella misma le echó algo en la bebida a Rebecca en la carne asada familiar de hace 2 años, para provocarle el aborto. David se le fue encima a Rebecca para quitarle el celular, pero Malik se atravesó. Aunque es más bajito que David, su tranquilidad fue suficiente para que David frenara en seco. Siéntate, le dijo Malik en corto, y David obedeció. Jessica se le fue el color del rostro. Pasó de roja a blanca,
y hasta parecía verde. Se agarraba la panza y neta pensé que se iba a vomitar ahí mismo en la alfombra persa de mamá. Eso está editado, tartamudeó Jessica. No pueden probar nada. Esas grabaciones son falsas. Rebeca sonrió, pero esa sonrisa sí daba miedo. ¿En serio? Porque tengo los originales, con fecha, ubicación, algunos hasta con video, Jess. Como ese donde sales en mi casa revisando mis expedientes médicos mientras yo estaba en las consultas de fertilidad. O el que le enseñas a tu hijo a decirme, la tía triste que no puede tener bebés. Tiene 4 años, Jessica. 4 años y ya le andas enseñando a ser cruel. Por fin mamá habló. Rebeca, Jessica, por favor. Somos familia. Esto lo podemos arreglar sin todo este numerito. ¿Numerito? Rebeca volteó con mamá y se le salió por fin todo el coraje guardado de años. Duró 6 meses acostándose con mi prometido. Fue de blanco a su boda estando embarazada de él. Usó mis planes de boda, a mis proveedores. Quiso robar mi vestido. ¿Y a eso le llamas numerito? Fuiste a la boda como si nada. La elegiste a ella por encima de mí, como siempre. No escogimos ningún lado, protestó mi papá. Apenas se le oía la voz. El silencio también es elegir un lado, solté yo. Todos voltearon a verme. Toda la vida te has quedado callado con lo de Jessica. Cuando en la prepa le bajó a los novios a Rebeca, dijiste que eran cosas de adolescentes. Cuando se voló los ensayos para entrar a la misma uni, dijiste que era porque la admiraba. Cuando literalmente le quitó al prometido, dijiste que Rebeca debía alegrarse por su hermana. Has elegido a Jessica dándole chance durante 28 años. Y pues Jessica cambió de táctica rapidísimo. Lágrimas. Lo suyo, lo suyo. Estoy embarazada, chilló. No pueden hacer esto a una mujer embarazada. Piensen en mis hijos. Claro que pienso en tus hijos, respondió Rebeca, helada. Merecen algo mucho mejor que una mamá que miente, engaña y roba. Merecen papás que no les enseñen que lastimar está bien si nadie se da cuenta. Rebeca puso otro audio. Este es mi favorito, Jess. Es de ti y David peleando. Y ni siquiera porque te duela, sino porque, y cito, esas tipejas ni crean que van a sacar ni un peso mío. Sabías de todas y no te importó mientras siguieran cayendo los cheques. En eso el celular de David empezó a vibrar como loco. Le caían notificaciones a lo bestia. Se puso blanco mientras las leía. Las cuentas del negocio. Todas están congeladas. ¿Cómo? Pues resulta que cuando usas el dinero de la empresa para pagarle hoteles a las amigas, eso se llama desfalco, explicó Malik con toda calma. A la mesa directiva le interesó mucho ver esos recibos. Hace una hora llamaron a una junta urgente. Todavía no te corren, David, pero para mañana ya. Y las otras mujeres con las que anduviste también ayudaron con pruebas. Sobre todo Samantha, la que está embarazada. Está furiosa porque le dijiste que ya estabas divorciado. Jessica se paró de golpe y tiró su vaso de agua. No pueden demostrar nada. Los voy a demandar por difamación. Les voy a quitar hasta el último peso. ¿Con qué abogada? Preguntó Rebeca. ¿La que también es tu amante? Sí, también sé de Marcus. Su esposa ya se enteró. Además, su esposa es socia mayoritaria del despacho. No creo que Marcus vuelva a contestarte el teléfono. Me sentía aturdida, como si todo diera vueltas. Mis papás ya parecían 10 años más viejos. David leía frenético las notificaciones, viendo cómo se le desmoronaba la vida en tiempo real. Jessica nomás abría y cerraba la boca, como pescadito fuera del agua. Esto es lo que va a pasar, dijo Rebeca de pie, poniéndose la mano en la panza. Vas a salir de mi casa sola. Vas a dejar de inventar cosas de mí. Vas a ir a terapia, pero de verdad, no de esa donde logras que hasta el terapeuta te vea como víctima. Y te vas a mantener lejos de mí y de mi familia. ¿O qué? Gruñó Jessica, ya sin máscaras. ¿Vas a publicar grabaciones editadas? ¿De veras crees que ya ganaste? Yo te voy a destruir. Voy a hacer que todos vean quién eres realmente. Rebeca sacó un último video. Era Jessica, sentada en lo que parecía el cuarto de Rebeca, con un frasco de pastillas en la mano. Con estas basta, decía Jessica en el audio. Unas en su licuado y adiós bebé. Va a pensar que fue otro aborto. Pobrecita Rebeca, la infértil. En la sala se hizo un silencio total. Ni las sirenas de afuera se oían. Te grabaste planeando envenenarme, dijo Rebeca casi en susurro. Te grabaste haciéndolo y guardaste el video. ¿Por qué, Jess? ¿Como trofeo? Jessica simplemente ya no pudo sostenerse y se desplomó en la silla, derrotada. Yo no quería, no debía. ¿No debías qué? ¿Hacerle daño a mi bebé? ¿Solo querías enfermarme lo suficiente para que lo perdiera? ¿Cuál era el plan entonces? Mamá rompió en llanto. Ahora sí de verdad, no como Jessica que siempre se hacía la sufrida. Mis hijas, sollozaba. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? Le diste alas a un monstruo, contesté sin titubear. Y ahora ves lo que hacen los monstruos cuando nadie los detiene. De pronto, David se levantó. Me tengo que ir, necesito los abogados. Tengo que... Fue hacia la puerta, pero Malik lo frenó diciendo, yo no iría a casa si fuera tú. Samantha está ahí con sus hermanos. Y la verdad son muy protectores con la hermana embarazada. Esa a la que juraste que ibas a divorciarte para casarte con ella. La cara de David se puso aún más pálida, si es que eso se podía. Se recargó en el marco de la puerta, derrotado. Rebeca agarró su bolsa y tomó la mano que le extendió Malik. Nos vamos ya. Jess, tienes 48 horas para sacar todas tus cámaras y demás chismes de mi casa. Ya cambié las chapas, así que ahora sí tendrás que avisar si piensas venir. Un equipo de seguridad va a estar pendiente durante tu visita, soltó Rebeca. Rebeca, por favor, murmuró Jessica. Soy tu hermana. No, le respondió Rebeca con toda frialdad. Solo eres alguien que, por casualidad, compartió vientre conmigo. Las verdaderas hermanas no se envenenan entre ellas, ni se roban a los prometidos, ni por envidia provocan la pérdida de un bebé. Ya no eres mi hermana. Eres solo una persona que alguna vez conocí. Luego Rebeca volteó con mis papás. ¿Y ustedes qué? Ya me cansé de esperar a que me elijan. Quédense con su hija favorita. Vivan con eso. Pero más vale que sepan que mis hijos jamás los van a conocer. Nunca van a saber de los abuelos que no hicieron nada mientras una hija intentaba destruir a la otra. Mientras Rebeca y Malik salían, Jessica lanzó un último intento desesperado. Tú también lo estás grabando todo, ¿verdad? Eres igual de mala que yo. Rebeca se frenó en la puerta y la miró directo. La diferencia es que yo grabo evidencia de los delitos. Tú te grababas cometiéndolos. Y para que quede claro, esto no lo necesito grabar. Todos escucharon todo aquí. Mamá, papá, David, nuestra hermana. Ahora ya saben quién eres realmente. Y con eso tienes suficiente castigo. Salieron y el silencio que se quedó en la casa fue pesadísimo. Jessica se quedó sentada mirando sus manos. David seguía sin moverse, pegado a la puerta. Nuestros papás se abrazaban, perdidos y hechos pedazos. Yo también me paré para irme. ¿Dónde vas? Preguntó mi mamá angustiada. A casa de Rebeca, le contesté seca. A celebrar a los gemelos con mi verdadera hermana, la que nunca intentó hacerle daño a nadie. La hermana que ustedes debieron haber protegido, en vez de tapar a la agresora. Al salir, escuché cómo Jessica empezaba a sollozar. Esta vez no eran sus típicos dramas fingidos. Era un llanto real, de esos que vienen cuando entiendes que arruinaste todo, y ya no te queda nadie más a quien culpar que a ti. Cuando salí a la calle, la ambulancia ya se había ido. Todo el vecindario estaba en calma, hasta parecía otro mundo. Pero dentro de esa casa, una familia se estaba cayendo a pedazos. Y por fin, quien tenía que pagar las consecuencias lo estaba haciendo. Manejé hasta la casa de Rebeca en silencio, con las manos apretadas al volante, tratando de entender todo lo que había pasado. La
Las calles del fraccionamiento se sentían irreales después del caos. Al llegar, vi el coche de Malik y la luz del pórtico encendida, como si me estuvieran esperando. Rebeca abrió la puerta antes de que tocara. Se le veía cansada, pero también más tranquila. Nos abrazamos, y la seguí adentro, donde Malik ya estaba haciendo té en la cocina. ¿Desde cuándo sabías lo del envenenamiento?, le pregunté aceptando la taza. Rebeca se dejó caer en la silla, inconscientemente llevándose la mano a la panza. 6 meses. Fue cuando encontré el video revisando las cámaras de seguridad buscando otra cosa completamente diferente. Al principio no lo podía creer. Con todo lo que Jessica había hecho, jamás pensé que llegaría tan lejos. Al día siguiente, mi celular sonó a las 6 de la mañana. Era mamá, totalmente fuera de sí. Jessica había llegado a su casa a medianoche exigiendo ayuda. Llevaba a los niños que no entendían nada y estaban llorando. David no había vuelto, y Jessica acababa de descubrir que él había vaciado los ahorros antes de que congelaran las cuentas del negocio. Fui a desayunar con Rebeca para actualizarla. Ella me escuchó muy tranquila, revolviendo su café descafeinado. Esto apenas empieza, dijo con toda certeza. Jessica nunca ha sabido perder. Va a escalar todavía más. Y sí, así fue. Ese mismo día, Jessica me llamó 17 veces antes del mediodía. Al principio rogando, luego enojadísima y finalmente amenazando. Decía que tenía más grabaciones y secretos, y que nos iba a destruir si no la ayudábamos. Más tarde, Rebeca me invitó a su oficina en casa. Las paredes llenas de documentos, cronologías y fotos. De verdad parecía sala de detective. Me he estado preparando para esto durante 2 años, me contó. He pensado todas las jugadas que Jessica pudiera intentar, todas las mentiras que pudiera inventar. Me enseñó montones de pruebas, estados de cuenta mostrando cómo Jessica le robó a David, mensajes de Jessica con sus amantes, y hasta grabaciones de ella diciéndoles a sus hijos cómo portarse mal con Rebeca en las reuniones familiares. Lo peor, dijo Rebeca, sacando otro folder, es lo que les hace a sus hijos. Desde bebés los usa como armas. Pasaron 3 días relativamente tranquilos hasta que Jessica apareció en la oficina de Malik con los niños, armando un escándalo y acusándolo de haber destruido a su familia y quitado el dinero a niños inocentes. Tuvieron que sacarla de ahí, y por supuesto, varios clientes vieron todo el numerito. Esa noche, Malik llegó a casa más estresado de lo normal. Ahora quiere echarme a perder la reputación en el trabajo, le confesó a Rebeca. A mis socios no les gustan estos dramas. Rebeca le apretó la mano. Perdón, no quería que esto te impactara. Oye, le dijo Malik serio. Estamos juntos en esto. Ya sabía cómo era Jessica cuando me casé contigo. No es tu culpa. Pero Jessica no se detuvo. Al día siguiente creó cuentas falsas en redes sociales para soltar datos personales de Rebeca y contar historias retorcidas sobre su infancia, poniéndola como la hermana celosa que le tenía envidia. Incluso subió fotos de la primera boda de Rebeca, diciendo que ella le había robado hasta las ideas. Me la pasé horas reportando cuentas, pero cada rato aparecían nuevas. Rebeca se mantuvo serena y fue guardando todo como prueba. Que se hunda sola, me dijo. Cada publicación es prueba del acoso. Una semana después, Jessica intentó otra cosa. Puso a sus hijos a llamarle a Rebeca llorando, diciendo que extrañaban a su tía Becca. El más chiquito se notaba que leía un guión escrito por Jessica. Mami dice que ahora nos odias. ¿Por qué ya no quieres vernos? Rebeca tuvo que salirse de la habitación después de esa llamada. Fue la primera vez que la vi llorar desde que todo empezó. Pobres niños, murmuró. Ellos no merecen esto. Mientras tanto, David finalmente reapareció. Se había estado quedando con Samantha, la mujer embarazada con la que salía, pero todo explotó cuando llegaron otras 2 novias suyas al departamento de Samantha. Todo terminó en las redes del barrio, con videos de David escapando mientras 3 mujeres furiosas lo perseguían en plena calle. Me habló muerto de miedo. Tienes que ayudarme a hablar con Rebeca. Esto ya se fue de las manos. Haría cualquier cosa para que se detuviera. Tú tomaste tus decisiones, David, le respondí. Tú mismo te arruinaste la vida. Rebeca solo te mostró la verdad. Nuestros papás estaban en medio de todo, cuidando a Jessica y a los niños mientras procesaban lo del envenenamiento. Mamá me marcaba a diario, debatiéndose entre defender a Jessica. Seguro solo estaba bromeando con ese video, y estar completamente horrorizada. ¿Cómo pudo hacerle algo así a su propia hermana? 2 semanas después de todo el caos, Jessica cometió su peor error. Se hizo pasar por Rebeca y contactó al doctor de fertilidad, intentando sacar sus expedientes médicos. La clínica actuó de inmediato porque tienen protocolos, así que de volada le avisaron a Rebeca sobre el intento de violación de su privacidad. Eso le dio a Rebeca justo lo que necesitaba. Robar identidad e intentar conseguir información médica es algo grave, así que fue a poner una denuncia. Por fin se involucró a la policía, aunque solo por esos incidentes, no por toda la bronca familiar. Jessica se puso en pánico y se apareció en mi depa a las 2 de la mañana, golpeando la puerta como loca. Tienes que hacer que ella pare, gritaba desde afuera. También soy tu hermana. ¿Cómo es posible que la respaldes a ella? Ni siquiera le abrí, solo le hablé a la seguridad del edificio. Mientras se la llevaban, seguía gritando que ahora iba a arruinarme la vida a mí, que tenía secretos míos que podían destruir mi carrera. Amenazas sin sentido, pero los vecinos escucharon todo el escándalo. Al día siguiente, la abogada de Rebeca le mandó a Jessica una carta de cese y desistimiento, donde venía absolutamente todo. Cada acoso, cada mensaje amenazante, todos los intentos por dañar la imagen de Rebeca y Malik. No dejó ningún detalle fuera. Inmediatamente, Jessica empezó a manipular a mis papás para que le dieran dinero y la ayudaran con un préstamo, según para defenderse de las mentiras de Rebeca. Por primera vez, papá puso límites y le dijo, ya te hemos consentido demasiado. Envenenaste a tu hermana. Hay video de eso. No puedes justificarlo. Ese rechazo fue el colmo para Jessica. Empezó a tomar decisiones totalmente absurdas. Sacó a los niños de la escuela diciendo que Rebeca tenía espías ahí. Se salió de casa de mis papás y se fue a un motel con los niños, que estaban completamente confundidos. El DIF entró en acción porque la escuela reportó su ausencia y el comportamiento raro de Jessica. Esto no fue idea de Rebeca, pero igual la culpó de todo. Cuando la trabajadora social fue a verlos, encontró a los niños en un caos total, comiendo pura comida rápida mientras Jessica se la pasaba abriendo cuentas falsas y haciendo videos sin sentido diciendo que la querían perjudicar. En esos días, Rebeca se enfocó en su embarazo, aunque el estrés la estaba afectando, y el doctor le recomendó reposar. Yo pasaba muchas noches con ella, ayudando a preparar la comida, o no más estando ahí. No hablábamos de Jessica, mejor soñábamos con los gemelos, platicando de nombres y viendo programas de tele que ni al caso para relajarnos. Pero Jessica no nos dejaba en paz. Investigó a qué consultorio iba Rebeca, y comenzó a aparecer en el edificio médico. No se acercaba a ella directamente, solo merodeaba el estacionamiento, viéndola desde lejos. Era realmente inquietante. Malik optó por contratar seguridad para acompañar a Rebeca, y Jessica no tardó en grabar a los guardias, y subir videos diciendo que Rebeca había contratado guaruras para intimidarla. Pero la gente no le creyó, y comenzó a criticarla por estar acosando a una mujer embarazada. 3 semanas después de que empezó todo este infierno, la vida de David se vino abajo con todo. El consejo directivo lo corrió oficialmente por desfalco y le congelaron las cuentas. Samantha tuvo a su hija, y enseguida le metió demanda para la pensión alimenticia. Las otras mujeres con las que anduvo también exigieron lo suyo, así que la ruina financiera le llegó por todos lados.
Desesperado, David hizo algo inesperado. Fue a la policía y soltó todo. Confesó sus infidelidades, el fraude, y que sabía de los planes de Jessica contra Rebecca. Ofreció testificar contra Jessica para que le dieran un trato más leve. Jessica se enteró de la traición cuando llegaron los detectives al motel para interrogarla. Según lo que leí en el reporte, se puso como loca, aventando cosas y gritando incoherencias. Los niños presenciaron todo eso. Eso fue la gota que colmó el vaso para el DIF. Le quitaron la custodia a Jessica y los niños quedaron con mis papás mientras seguía la investigación. Jessica, como siempre, le echó la culpa a Rebecca, aunque ella no tuvo nada que ver. Esa noche, cuando le quitaron a los niños, Jessica le mandó un video a Rebecca amenazando con lanzarse de un puente si no retiraba a los abogados y le daba dinero. Rebecca pidió ayuda de inmediato, y sí la encontraron ahí. La llevaron para un chequeo psiquiátrico. En las 72 horas que estuvo internada, salió aún más verdad al aire. El psiquiatra se dio cuenta que Jessica llevaba años tomando el medicamento de TDAH de David y mezclándolo con alcohol y otras cosas, lo que explicaba su comportamiento tan errático, aunque eso no quitaba lo cruel y calculadora que podía ser. Nuestros papás envejecieron de golpe durante todo esto. Incluso empezaron terapia para enfrentar lo mucho que su favoritismo provocó esta situación. Siempre le dimos todo a Jessica, me dijo mamá, hecha un mar de lágrimas. Pensábamos que así habría paz, pero solo aprendió que podía hacerle daño a quien fuera sin que le pasara nada. Cuando Jessica salió del hospital, por primera vez en su vida estaba sola. David tenía sus propios líos legales. Sus hijos estaban con mis papás, que ahora sí pusieron límites claros. Sus amistades la dejaron después de ver sus escándalos en las redes sociales. Incluso Marcus, el abogado con el que anduvo, tramitó una orden de restricción luego de que Jessica llegó a su casa y se le puso a la esposa. Terminó mudándose a un motel más feo y agarró chamba como cajera en un supermercado. Su primer trabajo de verdad en años. Siguió subiendo videos, cada vez más extraños y sin sentido, y la gente perdió interés conforme ya nadie entendía su drama. Mientras tanto, el embarazo de Rebecca seguía bien. Los gemelos venían creciendo sanos a pesar del estrés. Rebecca y Malik prepararon el cuarto adicional y lo convirtieron en recámara de bebés. Pintaron las paredes de un amarillo suave con detalles en blanco. Un día fui a ayudarles a armar las cunas y por unas horas logramos fingir que todo era normal, pero la normalidad todavía estaba muy lejos. Jessica encontró la lista de regalos de Rebecca en internet y empezó a pedir cosas para que se las mandaran, pero les ponía notas sumamente perturbadoras. Una decía, para los bebés que me quitaste. Otra, espero que estos te sirvan para reemplazar a los que nunca llegaron. Rebecca tuvo que comunicarse personalmente con cada tienda de su lista para bloquear a Jessica y evitar más cosas de ese tipo. Era desgastante estar siempre defendiéndose de esas pequeñas agresiones, pero ella se mantuvo organizada, guardando pruebas y fortaleciendo su caso. 6 semanas después de la cena donde todo estalló, Jessica hizo un último intento desesperado. Contactó a un periodista sensacionalista para venderle su versión sobre la hermana malvada que le había destruido la vida. Le entregó grabaciones creyendo que ahí quedaría claro cómo Rebecca y Malik confesaban delitos. Pero al periodista lo que más le llamó la atención fueron las propias confesiones de Jessica que se oían en esas grabaciones. Así que, en vez del reportaje que ella quería, el artículo se enfocó en que Jessica admitía haber envenenado a su hermana embarazada. Todo el plan se le vino abajo. Intentando culpar a Rebecca, terminó dándole a todos pruebas de sus propios delitos. Cuando salió el artículo, el poco apoyo que le quedaba desapareció. Las pocas personas que le creyeron su papel de víctima se quedaron heladas al leer sus propias palabras, especialmente donde reconocía haber provocado el aborto de Rebecca. Incluso en internet, donde antes tenía algunos simpatizantes, la gente le dio la espalda. Fue entonces que nuestros papás decidieron tomar cartas en el asunto. Pidieron la custodia temporal de los hijos de Jessica y empezaron el trámite legal para protegerlos de la influencia de su madre. Fue durísimo para ellos, pero entendieron que esos niños necesitaban tranquilidad y seguridad. La respuesta de Jessica fue romper la orden de restricción de una manera escandalosa. Se apareció en la casa de Rebecca justo el día que yo estaba ahí para cenar. No tocó, solo se quedó parada en el jardín, mirando las ventanas. Cuando Malik salió a pedirle que se fuera, Jessica empezó a gritar que Rebecca le había arruinado la vida y que le había robado todo. Los vecinos llamaron a la policía, y cuando llegaron los oficiales, Jessica sacó el teléfono y empezó a transmitir en vivo, diciendo que la arrestaban solo por querer mucho a su hermana. Los policías fueron firmes, le explicaron que estaba violando una orden legal y le dieron la opción de irse o ser arrestada. Jessica prefirió irse arrestada. Mientras le ponían las esposas, miró directo a la cámara y dijo, Rebecca, sé que me estás viendo, esto no ha terminado, me quitaste todo, mi esposo, mis hijos, mi vida, nunca voy a dejar de hacer que pagues. Pero, aunque soltara esas palabras, se le veía en los ojos que ya había perdido, y no porque Rebecca le hubiera quitado algo, sino porque ella sola lo destruyó todo con sus mentiras, su crueldad y su incapacidad para aceptar sus errores. Esa noche me quedé a dormir con Rebecca, aunque estaba alterada por la visita de Jessica, también se le notaba un tipo de paz extraña. Sabía que esto iba a pasar, me dijo. Jessica siempre tiene que salirse con la suya, aunque ya haya perdido. El arresto por violar la restricción sí le trajo consecuencias reales. Jessica pasó la noche en los separos y salió al día siguiente bajo fianza. Por primera vez, nuestros papás se mantuvieron firmes y no pagaron la fianza. Tuvo que recurrir a un fiador, sumando más problemas económicos a su situación. Todo ese estrés empezaba a hacerle mella a Rebecca. Su doctor se preocupó por su presión y el riesgo de un parto adelantado, así que le mandaron reposo absoluto. Malik pidió permiso en su trabajo para cuidarla, y yo ajusté mis horarios para acompañarla cuando él no podía. Ya más tranquila, en esa calma forzada, Rebecca por fin se abrió y me contó lo profundo de la traición de Jessica. No nada más fue David, me confesó un día. Fue cada novio, cada logro, cada momento feliz. No podía soportar ver que yo lograra algo que ella no tenía. Me enseñó diarios de la prepa donde tenía anotado cómo Jessica la saboteaba, maestros manipulados para bajarle las calificaciones, amigas que le alejaba con chismes y verdades a medias, oportunidades que le echó a perder haciendo denuncias anónimas. Pensé que yéndome a la universidad lejos de ella las cosas mejorarían, pero me siguió. Aplicó a la misma escuela usando mis ensayos, entró a mi fraternidad y hasta salía con mis exnovios solo para demostrar que podía. Era tan claro como perturbador. Toda la identidad de Jessica giraba en torno a quitarle cosas a Rebecca. Sin esa rivalidad, no sabía quién era, y ahora, con nada ya que arrebatar, se estaba desmoronando por completo. 2 meses después de esa escena, las consecuencias legales ahora sí alcanzaron a todos. David se declaró culpable de fraude y le dieron 2 años de cárcel, aunque tal vez saldría antes por buena conducta. Como parte de su trato, tuvo que testificar contra Jessica. El juicio de Jessica por robo de identidad y acoso quedó agendado para el mes siguiente. Su abogada de oficio le pidió que aceptara un trato, pero Jessica insistió en tener su juicio porque estaba segura de que podía demostrar que la verdadera víctima era ella. Nuestros papás batallaron muchísimo con la decisión de testificar en contra, aunque ya habían dado declaraciones sobre el video del envenenamiento y la confesión. Para ellos, subir al estrado era la traición final, pero su terapeuta les ayudó a entender que lo hacían para cuidar a sus nietos y que había que asumir responsabilidades, no tomar bandos. Justo en esos días, Rebecca se fue a parto prematuro. El cuerpo ya no pudo
pudo con el estrés. Estuve con ella cuando rompió fuente, 5 semanas antes de lo previsto. Ir corriendo al hospital fue aterrador, con Rebeca apretándome la mano y susurrando, no otra vez, por favor, no otra vez. Pero esta vez todo salió bien. Los gemelos, un niño y una niña, nacieron chiquitos pero saludables. Estuvieron 2 semanas en terapia intensiva, pero no hubo complicaciones. Rebeca y Malik decidieron llamarles Alexandra y Nicolás, nombres que significaran un nuevo comienzo, lejos del drama familiar. Jessica supo del nacimiento porque alguien puso una felicitación en la página de la empresa de Malik. Su manera de reaccionar fue mandar una tarjeta al hospital. Felicidades por quitarme la vida por completo. Disfruta mis obras. La gente de seguridad del hospital interceptó la tarjeta y la agregó al expediente de pruebas para el juicio de Jessica. Así, ni siquiera en el momento más feliz de Rebeca, Jessica pudo evitar tratar de hacer daño. Cuando por fin los gemelos llegaron a casa y la vida empezó a tomar un nuevo rumbo, la familia extendida poco a poco fue sanando. Nuestros papás, que tenían la custodia temporal de los hijos de Jessica, trabajaron con terapeutas para ir deshaciendo el daño que dejó la manipulación de su mamá. Con el tiempo, los niños aprendieron que el amor no significa hacerle daño a otros, y que la familia es para apoyarse, no para destruirse. Desde la cárcel, David le mandó una carta de disculpa a Rebeca. Era una carta desordenada, llena de autocompasión, pero al menos reconocía el daño que había hecho. Rebeca la leyó una sola vez y la tiró a la basura. No vale la pena, dijo, enfocándose en sus bebés y en su vida nueva. Mientras tanto, el mundo de Jessica se hacía cada vez más pequeño. Perdió el trabajo porque ya no podía cubrir sus turnos debido a las audiencias en la corte. La corrieron del motel por falta de pago y terminó quedándose con una prima lejana que realmente no conocía la historia. Ese arreglo duró menos de una semana, porque la prima buscó el nombre de Jessica en internet y se topó con todos esos artículos sensacionalistas. La noche antes del juicio, Jessica hizo un último intento de manipulación. Le habló a nuestros papás llorando, diciendo que lo sentía muchísimo, que ya había buscado ayuda y estaba mejor, suplicándoles que retiraran los cargos y le dieran otra oportunidad. Ellos, con calma, le explicaron que los cargos ya no dependían de ellos. Y ahí fue cuando Jessica explotó de rabia, dejando en claro que en el fondo nada había cambiado. El juicio fue rapidísimo. Todas las pruebas en su contra eran contundentes. Las grabaciones que Jessica pretendía usar para chantajear a Rebeca terminaron siendo la evidencia principal. Sus propias publicaciones en redes sociales evidenciaban un patrón claro de acoso, y el robo de identidad en la clínica estaba documentado e imposible de negar. Aunque su abogada se lo desaconsejó, Jessica decidió declarar. Trató de pintarse como una hermana amorosa llevada al límite por la supuesta crueldad de Rebeca, pero en el contrainterrogatorio su versión se vino abajo. No supo cómo explicar el video donde envenenaba a Rebeca, ni cómo justificar el robo de identidad. Sus lágrimas, que siempre había usado como su arma, ahora solo parecían falsas y manipuladoras para todos los presentes. El jurado no tardó ni 2 horas, culpable de todos los cargos. La jueza, haciendo énfasis en la crueldad de envenenar a una mujer embarazada y el acoso sistemático, le dio 18 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional, además de prohibirle todo contacto con Rebeca, Malik o los niños. Cuando se la llevaban, Jessica volteó a ver a Rebeca por última vez. En su mirada había odio mezclado con algo más, quizá confusión, como si no pudiera entender cómo una vida entera de manipulación la había traído hasta ahí. Rebeca no fue a la sentencia, se quedó en casa con sus gemelos, enfocada en reconstruir justo aquello que Jessica tanto intentó destruir. Cuando le conté el veredicto, apenas asintió. Se acabó, murmuró, por fin terminó. Aunque sabíamos que en realidad esto no era el final. Jessica cumpliría su condena, y un día saldría libre. Tendría que empezar de nuevo, tal vez aprendiendo la lección, o tal vez con más resentimiento. Sus hijos crecerían sabiendo que su mamá escogió la crueldad en vez de la familia. Quedarían cicatrices. Y aún así, ese día al ver a Rebeca abrazando a sus bebés y a Malik haciendo la cena, sentí esperanza. Habían resistido los peores golpes de Jessica. No permitió que su veneno, literal o figurado, destruyera su oportunidad de ser feliz. Nuestra familia ya no volvería a ser la de antes. Se fue la falsa armonía, y en su lugar, quedó algo más pequeño pero más real, aunque doliera. Quizá era lo mejor. Al final, enfrentar la verdad, aunque incomode, a veces es el primer paso para sanar de verdad. Al salir de casa de Rebeca esa noche, pensé en lo diferentes que fueron los caminos de ambas hermanas. Rebeca escogió el amor, formó una familia con Malik y sus hijos. Jessica escogió el resentimiento y acabó destruyendo todo a su paso. Las consecuencias estaban a la vista. Rebeca, rodeada de cariño, construía un futuro. Jessica, sola, enfrentaba las ruinas de la vida que ella misma se encargó de destruir. Era justicia, a su manera, imperfecta e incompleta, pero real. Cuando llegué a mi auto, escuchaba a los gemelos llorar, los típicos sonidos de una familia normal. Por la ventana vi a Malik y Rebeca, juntos, calmándolos, haciendo equipo. Eso era lo que Jessica tanto había envidiado, algo que nunca pudo entender. El verdadero amor no se trata de quitárselo a los demás, sino de construirlo juntos. En el camino de regreso, supe que lo difícil no había terminado. Vendrían apelaciones, audiencias, el reto constante de proteger a los niños de la influencia de su mamá. Pero Rebeca ya había probado que podía con todo. Salió más fuerte después de lo peor de Jessica. La familia en la que crecimos ya no existía, destruida tanto por lo que hizo Jessica como porque mis papás siempre le encubrían sus errores. Sin embargo, de esos pedazos surgía algo nuevo. Una familia construida en la verdad y la responsabilidad, no en apariencias ni excusas. No era perfecta, pero era genuina. Y después de tantos años, eso era suficiente. Al día siguiente de la sentencia, desperté con mi celular vibrando por mensajes de un número desconocido. Era la hermana de la compañera de celda de Jessica, ofreciéndose a entregar mensajes a cambio de dinero. Inmediatamente la bloqueé, pero durante el día siguieron llegando mensajes de otros números. Jessica había encontrado la forma de seguir hostigando desde la cárcel. Rebeca y Malik terminaron cambiando sus números, pero Jessica fue más allá y convenció a otra interna de que su familia abriera cuentas nuevas en redes sociales, desde las que publicaban fotos viejas de Rebeca y David, con comentarios sobre el verdadero amor arrebatado por una hermana envidiosa. Etiquetaban a colegas de Rebeca, a socios de Malik e incluso al pediatra de los gemelos. Mis papás se enteraron de que Jessica les llamaba a cobro revertido varias veces al día, dejando mensajes de voz que iban de los llantos a las amenazas más pesadas. Cuando dejaron de contestar, empezó a mandarles cartas, a veces 5 o 6 en un solo día, contando sus planes para recuperar a sus hijos o para hacer que Rebeca pagara. Una carta en particular dejó a mi papá muy preocupado. En la carta, Jessica detallaba cómo vigilaba la casa de Rebeca. Sabía a qué hora salía Malik al trabajo, cuándo iba yo de visita, hasta cuándo llegaba el correo. Los detalles eran tan precisos que no podía ser puro chisme. Alguien de afuera le
pasaba el dato. Ese alguien terminó siendo Klaus, un tipo que Jessica conoció en una página para hacer amistad por correspondencia con gente en prisión. Él la visitaba seguido, le llevaba dinero para la tienda de la cárcel y la convencía de que la iba a ayudar a vengarse de Rebecca. Nuestros papás se enteraron hasta que Klaus llegó a su casa, diciendo que Jessica lo mandó a recoger sus cosas, y que eso incluía álbumes familiares y anuarios viejos de Rebecca. Papá no lo dejó entrar, pero Klaus volvió al día siguiente, y luego otra vez. Se quedaba estacionado afuera durante horas, no más viendo. Cuando por fin mamá llamó a la policía, Klaus insistió que nada más estaba visitando a la familia de su prometida. Según Jessica, en una de las visitas en prisión aceptó casarse con él, aunque lo conocía de hacía menos de 2 meses. Rebecca contrató a un investigador privado para checar quién era Klaus, y lo que encontró fue inquietante. El tipo tenía fama de buscar mujeres en prisión para sacarle dinero a las familias prometiéndoles ayuda. Había hasta 3 familias con órdenes de restricción contra él, pero a Jessica eso le valió, o ni sabía. Encontró a alguien dispuesto a hacer su brazo fuera de la cárcel. El investigador también descubrió que Klaus estaba contactando a exnovias de David, queriendo sacarle cosas a Rebecca y Malik. La mayoría no quiso decirle nada, pero una Victoria sí le daba información a cambio del dinero que Jessica decía que pronto tendría. Eso explicaba los detalles exactos en las cartas. Victoria trabajaba en una cafetería cerca de la casa de Rebecca y se dedicaba a espiarla. Cuando el investigador la confrontó, Victoria confesó que Klaus le prometió $5,000 si le ayudaba a arruinarle la vida a Rebecca. Mientras todo eso pasaba, los hijos de Jessica la estaban pasando fatal. El mayor empezó a tener pesadillas y llamaba a su mamá dormido. El de en medio se volvió muy callado y ya no quería hablar en la escuela. El más chiquito, que apenas tenía 2 años, preguntaba a cada rato cuándo iba a regresar su mamá. Nuestros papás hacían todo lo posible, pero los niños necesitaban mucho más apoyo del que podían darles. Rebecca tuvo que tomar una decisión durísima. Aunque existía una orden de no contacto, se sentía responsable por sus sobrinos. No podía verlos ni hablarles, pero les abrió fondos para sus estudios y consiguió que un psicólogo infantil los atendiera cada semana. Todas las cuentas llegaban a nombre de mis papás, pero Rebecca las pagaba discretamente, sin buscar ningún crédito. Klaus llevó el acoso al límite. Comenzó a presentarse en la oficina de Malik con supuestos negocios. Cuando seguridad lo sacaba, se quedaba a esperar en el estacionamiento y buscaba a los compañeros de Malik para contarles historias de cómo él había destruido una familia inocente. Algunos clientes se inquietaron y los socios de Malik organizaron una junta urgente. Malik fue muy astuto, llevó todas las pruebas, enseñó las órdenes de restricción contra Klaus, la condena de Jessica y todos los documentos de los delitos. Los socios no podían creer hasta dónde estaba llegando Jessica desde la cárcel. Contrataron más seguridad y prohibieron la entrada de Klaus al edificio, pero él no se rindió. Se apareció hasta en la guardería de los gemelos, diciendo que era su tío. El personal actuó como debía y llamó enseguida a Rebecca. Cuando llegó, encontró a Klaus discutiendo con la directora, insistiendo que tenía derecho a ver a su familia. La policía lo detuvo por entrar sin permiso, pero salió a las pocas horas. Esa misma noche, Rebecca lo encontró en su patio, tomando fotos por las ventanas con una cámara de largo alcance. Malik lo corrió, pero antes de irse Klaus gritó: Jessica nunca dejará de luchar por lo que es suyo. Las cámaras de seguridad grabaron todo y esta vez sí arrestaron a Klaus por acoso, pero ni así se detuvo. Desde la cárcel, seguía haciendo lío, entregando las cartas de Jessica a familiares de otros internos, para que las enviaran sin que las revisaran en la prisión. Incluían fotos tomadas por Klaus, Rebecca en el súper, Malik en una gasolinera, yo entrando a mi departamento. Nuestros padres estaban al borde. Mamá empezó a tener ataques de ansiedad y se sobresaltaba con cualquier ruido. Papá ya dormía con un bate junto a la cama. Querían mucho a sus nietos, pero se sentían atrapados entre protegerlos y protegerse de su propia hija. Y cuando pensamos que no podía estar peor, pasó lo impensable. La compañera de celda de Jessica salió libre y fue directo a casa de Rebecca con un mensaje. Se paró en la puerta y leyendo de una hoja escrita a mano por Jessica, dijo: sé a qué guardería van los gemelos, sé a qué hora los recoges, sé la ruta que tomas para ir a casa. Klaus estará vigilando, siempre vigilando. Devuélveme a mis hijos, o yo tomaré a los tuyos. Rebecca llamó a la policía de inmediato. Arrestaron a la mujer por amenazas, pero el susto ya estaba hecho. Entre los dos, Rebecca y Malik sacaron a los gemelos de la guardería, contrataron seguridad privada y pusieron cámaras en todos los rincones posibles. El estrés nos rebasaba a todos. Rebecca tuvo una baja en la producción de leche y le costaba alimentar a los gemelos. Malik apenas podía dormir y revisaba las cámaras varias veces en la noche. Yo empecé a cambiar mis rutas cada vez que los iba a ver, paranoica de que me estuvieran siguiendo. Mis papás envejecieron años en cuestión de semanas. La carga de cuidar a los hijos de Jessica y temer a su propia hija se notaba en cada línea de sus rostros. 3 meses después de que sentenciaron a Jessica, cometió un error. Había estado carteándose con varios hombres por páginas de amistad en prisión, prometiéndoles distintas cosas a cada uno para que la ayudaran. Cuando 2 de esos tipos llegaron el mismo día a visitarla, se armó un pleito en la sala y arrestaron a ambos. Le cancelaron a Jessica las visitas de hombres. Al quedarse sin su manera de seguir atacando desde adentro, Jessica se desesperó. Empezó a buscar bronca con otras internas, intentando que le alargaran la condena para retrasar lo que inevitablemente iba a pasar. Pero el director del penal se dio cuenta de lo que estaba haciendo. En vez de echarle cargos extra, la pusieron en confinamiento solitario para protegerla. Mientras tanto, Klaus se pasó por alto los términos de su libertad condicional al ponerse en contacto con la familia de Rebecca. Lo sentenciaron a 6 meses de prisión, pero antes de entrar, envió un último paquete a la casa de Rebecca. Dentro venían cientos de fotos que había tomado durante meses. La familia en parques, tiendas, restaurantes. El nivel de detalle era enfermizo. En el reverso de cada foto anotaba lo que estaban haciendo. El fiscal usó todas esas fotos para sumar más cargos no solo contra Klaus, sino también contra Jessica. Los acusaron de conspiración para secuestrar, porque habían hecho amenazas sobre los gemelos, y de acoso y acecho utilizando a otra persona. Esa nueva acusación significaba que Jessica enfrentaría varios años extra si la declaraban culpable. Su defensora de oficio terminó por convencerla de aceptar un trato. Si ella se declaraba culpable de acoso y acecho, le quitaban el cargo de conspiración para secuestrar. Eso alargó su condena 3 años adicionales, y la llevaron a una cárcel a 800 kilómetros, lo que hacía casi imposible que mantuviera sus lazos con la gente de siempre. Nuestros papás, con todo el dolor del mundo, decidieron pedir la custodia permanente de los hijos de Jessica. El juicio fue difícil, de esos que te rompen el corazón. El hijo mayor tuvo que declarar por circuito cerrado sobre el comportamiento de su mamá. Narró cómo ella le enseñaba a mentir sobre Rebecca y le repetía: tu tía Rebecca le robó a tu papá. El juez les dio la custodia permanente a mis papás, y por si algo les pasaba, dejó a Rebecca y Malik como tutores. David, desde la cárcel, renunció a cualquier derecho sobre los niños sin protestar. No quería volver a saber nada ni de ellos ni del desastre que Jessica había provocado. Lo único que pidió, aunque era legalmente imposible, fue que quitaran su nombre de los certificados de nacimiento, como prueba clara de lo mucho que quería cortar todo lazo con ella. Con Klaus tras las rejas y Jessica incomunicada casi por completo, poco a poco las cosas fueron entrando en calma. Rebecca y Malik no bajaron la guardia, pero ya podían salir y hacer su vida.
Los gemelos empezaron a pegar sus primeros saltos en el desarrollo, las primeras sonrisas, voltearse, empezar a balbucear, cosas de bebés que después de tantos meses de angustia les sabían a victoria. Yo ayudé a mis papás a redecorar los cuartos de los hijos de Jessica, quitando cualquier rastro de la etapa caótica y creando espacios que sí pudieran llamar hogar. Los niños mejoraron mucho con la nueva rutina y el apoyo de la terapia. El mayor dejó de vivir aterrorizado por las pesadillas, el de en medio recuperó las ganas de hablar, y el más chico se adaptó rapidísimo. Solito empezó a llamarles Abu y Abu, sin que nadie se lo pidiera ni le enseñara. Pasaron 6 meses tras el traslado de Jessica, antes de que nos avisaran que le pusieron vigilancia por riesgo de suicidio. Pero era más que nada porque amenazaba con hacerse daño, solo para manipular al personal y recibir ciertos privilegios. El psiquiatra le hizo un informe demoledor, diciendo que no mostraba verdadero arrepentimiento. Seguía culpando a todos los demás de su situación y que tenía patrones de conducta antisocial que no quitaba el dedo del renglón. Rebecca tomó entonces otra decisión difícil. Escribió a la prisión, dispuesta a pagar el tratamiento psiquiátrico que Jessica necesitara. No por Jessica, sino porque los niños merecen una mamá que, algún día, tal vez, pueda tener relaciones sanas con ellos. La oferta se hizo a través de abogados para seguir respetando la orden de no contacto, pero igual le metieron el hombro. Jessica se negó, y, por medio de su abogada, mandó decir que ella no necesitaba ayuda, que la que requería terapia era Rebecca por celosa y rencorosa. Ni enfrente de todas las consecuencias logró admitir un gramo de responsabilidad. Gracias a la estabilidad en casa, los niños seguían floreciendo. El mayor ya jugaba en el equipo infantil de béisbol. El de en medio descubrió que le encantaba el arte, y el chiquito empezó preescolar. Rebecca y Malik eran cuidadosos con los límites, pero siempre mantuvieron a los niños en el centro de las reuniones familiares, asegurando que crecieran rodeados de cariño, sin importar los errores de sus padres. Cuando se cumplió un año más de sentencia para Jessica, Klaus salió de la cárcel y, sin dudarlo, se largó del estado, según contó, con una nueva pareja a la que conoció adentro. Seguía la orden de restricción, pero su huida fue un respiro, una amenaza menos de la que preocuparse. Jessica, por su parte, encontró nuevas formas de causar líos. Desde la cárcel le metió demandas a Rebecca, que porque la alejaron emocionalmente, a mis papás por secuestrar a sus hijos, y hasta a la empresa de Malik por conspiración y fraude. Todas las terminaron desechando por absurdas, pero igual consumían tiempo, dinero y energías para responderlas. También empezó a escribir unas supuestas memorias sobre la injusticia que, según ella, vivía, y logró que una editorial le publicara el libro a cambio de una lana. Cuando se filtraron párrafos en internet, era tan obvio que se estaba inventando todo que hasta sus pocos aliados le retiraron el apoyo. En el libro, Jessica se pintaba como la víctima central de toda una conspiración, con Rebecca como la villana absoluta desde la infancia. Los papás tuvieron que pedir una orden de restricción contra los de la editorial cuando quisieron buscar a los hijos de Jessica para una segunda parte. La terapeuta fue clara, testificando que cualquier contacto con los delirios de Jessica tiraría por la borda años de terapia. El juez estuvo de acuerdo y puso límites durísimos para que Jessica no pudiera ni mencionar a los niños en lo que escribiera. Mientras tanto, los gemelos de Rebecca crecían alegres y llenos de curiosidad. Pronto dieron sus primeros pasos, dijeron sus primeras palabras, y cada uno fue mostrando una personalidad bien definida. Alexandra era intrépida y aventurera, Nicholas, más sensible y cauteloso. Verlos crecer era la prueba de que la vida podía seguir adelante, que Jessica no había logrado envenenar todo el ambiente, aunque a veces se sintieran los ecos de su desastre. Cada trámite legal relacionado con los niños tenía que redactarse con lupa, para que Jessica no aprovechara ningún vacío legal. Cada inscripción a la escuela ameritaba explicar la situación de custodia, y hasta las citas médicas requerían actualizar protocolos de seguridad para que nadie tuviera acceso indebido a los expedientes. A pesar de los retos al principio, el negocio de Malik prosperó. Sus socios, al verlo tan capaz para manejar todo el relajo, le dieron más responsabilidades, y él aprovechó para asegurar el futuro económico de todos los niños, armando fideicomisos que Jessica no podría tocar ni aunque quedara libre. Por mi lado, me volví el cronista de la familia, dejando registro de lo vivido para el día en que los niños fueran lo bastante grandes como para entender lo que realmente sucedió. No era para ponerlos en contra de su mamá, sino para que supieran la verdad cuando, tarde o temprano, Jessica intentara hacerse la víctima. La terapeuta dijo que tener un relato claro, sin adornos ni mentiras, los ayudaría a entender la dinámica tan complicada de la familia cuando fueran adultos. 2 años después de que le aumentaran la condena, a Jessica la diagnosticaron con trastorno narcisista de la personalidad, el psiquiatra de la cárcel. La verdad, a nadie le sorprendió, excepto a ella misma, y encima, corrió a su abogada por haber permitido la evaluación. Nunca quiso recibir tratamiento. Seguía diciendo que no tenía nada malo, que todo se solucionaría en cuanto le devolvieran a sus hijos. Nuestros papás cargaban con la culpa, preguntándose una y otra vez si algo hubiera sido distinto, si ellos hubieran tomado otras decisiones. Por suerte, su terapeuta les ayudó a entender que, aunque sí le aguantaron mucho a Jessica, al final las decisiones fueron siempre de ella, que no podían haberla cambiado solo con amor. Rebecca ya casi no hablaba de Jessica. Cuando alguien le preguntaba, decía simplemente que su hermana estaba lejos y cambiaba de tema. Pero yo sabía que revisaba la página del penal seguido, viendo la fecha de salida y preparándose para lo inevitable. Los niños cada año se volvían más fuertes. Ya sabían que su mamá estaba en la cárcel, pero no conocían los detalles. La terapeuta recomendó contarles lo necesario para su edad, así que solo sabían que su mamá había tomado malas decisiones, pero no era una mala persona. Era difícil encontrar el punto exacto entre protegerlos y, al mismo tiempo, prepararlos para el día en que quizá Jessica cambiara y pudieran verla. Pasaron 3 años. Klaus murió en un accidente de auto por andar borracho, así que esa amenaza ya no volvía a aparecer en el horizonte. David salió bajo palabra y se fue del estado rapidísimo, sin ganas de saber nada ni de su vida pasada ni de sus hijos, ni biológicos ni de los otros. Jessica empezó a portarse mejor en la cárcel, pero no porque hubiera cambiado, sino porque ya entendió que así podía salir más pronto. Iba a los programas obligatorios, trabajaba en la biblioteca y evitaba meterse en problemas. Pero en las cartas a mis papás dejaba ver lo que realmente pensaba. Escribía planes para pelear la custodia, juraba que Rebecca iba a pagar por sus crímenes y que iba a recuperar la vida que, según ella, le arrebataron. A medida que se acercaba el día de su salida, Rebecca y Malik se pusieron las pilas, reforzaron la seguridad de la casa, renovaron las órdenes de restricción y prepararon todo tipo de planes por si acaso. Hablaron con la escuela de los niños, repartieron la foto de Jessica a todo el personal. La verdad, todo el proceso era agotador, como si uno se preparara para una tormenta anunciada.
desgraciada. Mis papás terminaron mudándose. Encontraron una casa en un fraccionamiento privado, a 2 horas de distancia, lo suficientemente lejos para estar tranquilos, pero cerca de nosotros. Los niños se acostumbraron rápido, se hicieron de nuevos amigos y les fue muy bien en la escuela. Rebeca les ayudó con la mudanza. Mientras empacaba recuerdos de años, trataba de no pensar demasiado en por qué tenían que irse así. En el cuarto viejo de Jessica halló una caja con fotos de cuando eran niñas. Estaban juntas en fiestas de cumpleaños, de vacaciones, en festivales de la escuela. Antes de que todo se echara a perder, separó una foto, la metió en un cajón como recordatorio de la hermana que algún día tuvo, antes de que los celos y el rencor la consumieran. Los gemelos por fin entraron al kinder, y para todos fue como una meta importante después de tanto lío. Rebeca los vio correr rumbo a su salón, con las mochilas saltando a la par, y sintió absoluta felicidad. Verlos crecer sin el veneno que marcó su niñez, le hacía saber que todo el esfuerzo había valido la pena. Conforme se acercaba la fecha de liberación de Jessica, la abogada de la familia pidió las órdenes de restricción permanentes. El juez, al ver todo lo que había pasado, las aprobó sin dudarlo. Jessica ya no podría acercarse legalmente a Rebeca, Malik, sus hijos ni a mis papás. Si rompía alguna condición, se iba directo de regreso a la cárcel. Un mes antes de salir, Jessica mandó su última carta a mis papás, por medio de su abogada. Decía que había encontrado la fe, que había cambiado, y solo quería arreglar las cosas. Le suplicaba ver a sus hijos y prometía que esta vez sí iba a respetar los límites. Mis papás, siguiendo la recomendación de la terapeuta de los niños, le dijeron que no. La confianza, cuando se rompe así de feo, no se reconstruye solo porque alguien diga que va a cambiar. Los niños, que ya estaban más grandes y conscientes, comenzaron a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué no podían ver a su mamá? ¿Por qué ella hacía cosas malas? Mis papás les contestaban con honestidad y tacto, haciendo hincapié en la importancia de las decisiones y las consecuencias. El mayor, ya de 8 años, escuchó todo serio y dijo que sí la entendía. Los pequeños aceptaron que su mamá tenía que aprender a portarse bien antes de poder verla. Los gemelos de Rebeca crecían tranquilos, ajenos a todo el drama de antes. Jugaban con sus primos en las reuniones familiares y creaban lazos que ni la historia complicada podía romper. Al verlos, uno podía imaginar un futuro donde el pasado no lo determinara todo. La semana antes de la salida de Jessica, Rebeca y Malik se fueron unos días de vacaciones. Necesitaban despejarse de lo que venía. Yo me quedé con mis papás, ayudando a prepararlos para cualquier cosa que intentara Jessica. Cambiamos cerraduras, actualizamos la lista de contactos de emergencia y practicamos los protocolos de seguridad con los niños. Jessica salió un martes en la mañana y antes del mediodía ya había roto la libertad condicional tratando de entrar a los archivos escolares de sus hijos por internet. Su oficial le llamó la atención por primera vez. Más tarde, la cacharon manejando cerca de la casa vieja de mis papás, seguramente sin imaginar que ya se habían mudado. Segunda llamada de atención. Aguantó apenas 3 días. El viernes apareció en la casa vacía de Rebeca. Como ellos seguían de viaje, Jessica estaba gritando en las ventanas, exigiendo que le devolvieran su vida. Los vecinos llamaron a la policía. Cuando llegaron, ella se les fue encima, los arañó y mordió como si estuviera completamente fuera de sí. Se la llevaron presa por agresión, violar la libertad condicional y romper la orden de restricción. Esta vez, el juez ya no tuvo nada de paciencia. Le dio 5 años más, el máximo por lo que hizo. Mientras la escoltaban, ella gritaba que nunca iba a parar, que Rebeca pagaría y que los niños eran suyos. La secretaria del juzgado me contó después que esa había sido la peor crisis que había visto en 20 años de trabajo. Rebeca y Malik regresaron de las vacaciones y encontraron la casa intacta, pero con cintas de la policía por todos lados. Las cámaras mostraban a Jessica intentando entrar por todas partes, y conforme fallaba, se ponía cada vez más desesperada. Era difícil de asimilar que alguien con la misma sangre de Rebeca acabara así, tan perdido, tan fuera de sí. Nuestros papás sintieron alivio, aunque también una tristeza muy profunda. Su hija ya no estaba. En su lugar quedaba alguien a quien apenas reconocían. Siguieron yendo a terapia, aprendiendo a despedirse de la Jessica que fue y a aceptar a la persona en la que se convirtió. La terapeuta les recordó que ahora lo más importante era proteger a los nietos. Ellos crecían contentos, jugaban en equipos deportivos, sacaban buenas calificaciones, hacían amigos y vivían experiencias tan normales que parecían milagros, considerando todo lo que habían pasado. Rebeca y Malik se convirtieron en esos tíos chidos que no faltaban a ningún partido ni a los festivales, dando cariño y seguridad, siempre respetando sus propios límites. Poco a poco, la vida tomó un nuevo ritmo. Fiestas de cumpleaños tranquilas, celebraciones llenas de paz, cenas familiares donde por fin las carcajadas desplazaron a la tensión. Las cicatrices seguían, pero ya no pesaban tanto. Los hijos de Jessica fueron entendiendo su historia según su edad. El mayor escribió un ensayo en la escuela sobre cómo es mejor elegir la bondad que quedarse con el enojo, dejando ver lo mucho que había madurado. El de en medio cambió los dibujos oscuros por paisajes llenos de color. El más chiquito, que ni recordaba el caos, simplemente crecía arropado de amor y seguridad. Rebeca casi ya no hablaba de Jessica, y cuando lo hacía, era sin rencor, solo con tristeza. Ella eligió el odio, decía tranquila. Yo decidí ser feliz, y así era. A pesar de todo lo que Jessica intentó llevarse o arruinar, Rebeca supo crear una vida bonita. Los gemelos entraron al kinder, se subían al camión junto a sus primos y todos los veían irse, con mochilas que casi los tumbaban de lo grandes, tomados de la mano. Nuestros papás lloraron, pero esta vez de alegría. La familia sobrevivió, distinta, pero más unida. Jessica terminaría su condena y seguro algún día volvería. Probablemente rompería las reglas otra vez, regresaría a prisión, y el ciclo seguiría repitiéndose hasta que la edad o el cansancio le pusieran un alto. Pero ya no tenía ese poder sobre nosotros. La familia aprendió a vivir sin miedo, a encontrar felicidad a pesar de ella. Al final, en eso Jessica tenía razón. Rebeca venció, no por manipular ni por hacer daño, sino por escoger el amor y construir en vez de destruir, por cuidar a quienes más quería. La risa de los gemelos llenaba la casa, demostrando que la vida de verdad había vencido al veneno de Jessica. Nuestra historia familiar no es la única. Muchísimas familias tienen esa persona tóxica que siembra dolor y caos hasta que los demás aprenden a cuidarse. Pero sí se puede sobrevivir, sí se puede ser feliz. Incluso después de todo, el amor queda. Cuando terminé de escribir esto, entendí que Jessica, sin querer, nos regaló algo. Al tratar de destruir a Rebeca, puso en evidencia la fuerza de nuestra familia. Vivimos lo peor, no salimos ilesos, pero sí seguimos en pie. Esa fue nuestra victoria. Y al final, los niños llamaron para cenar con sus voces felices. En una tarde común, en una casa cualquiera. Ese, sin duda, es el sonido más hermoso del mundo.